Muy buenas noches. Estamos aquí en esta cuarta sesión del curso relacionado con los reglamentos del Congreso Bicameral. Esta noche vamos a hablar acerca de la organización de las cámaras, ¿no? Eh, Como en otras ocasiones, lo que digamos acerca de la organización de las cámaras, ¿no? Es válido tanto para diputados como para senadores, de manera tal que debe entenderse esta reflexión como una reflexión donde las reglas son comunes para cada cámara. Ya hemos dicho que desde nuestro punto de vista, eh, la organización del Congreso bicameral, ¿no?, debe entenderse a la luz del artículo 90 de la reforma constitucional, por el cual se dice que el Parlamento o el Congreso, ¿no?, está constituido por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. No dicen más, dos cámaras. Y cada cámara que goza de autonomía, ¿no es cierto? Que goza de autonomía, cada cámara se organiza, ¿no es cierto?, según los dictados que se registran en sus respectivos reglamentos, cuya jerarquía es la jerarquía de ley orgánica. Ley orgánica. No existen otros órganos en la organización parlamentaria. El Parlamento es la institución y se organiza en base a dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. No hay una tercera cámara, no existe una tercera cámara. Antes de empezar nuestra reflexión acerca de la organización de la Cámara de Diputados, me gustaría, y de hecho lo haré, hacer un balance resumido, ¿no?, de la función de los grupos parlamentarios. En una reunión de exoficiales mayores, en la cual le tocó dar el discurso, yo diría, central al señor José Eliche Navarro, amigo mío, y es y ex oficial mayor del Congreso, ¿no?, en el final de su alocución dijo que un punto central de la reflexión en torno al reglamento del Congreso, estábamos hablando en ese momento de un Congreso unicameral, eran los grupos parlamentarios. Y como los grupos parlamentarios tienen que ver, ¿no?, con la organización del Congreso, es decir, responder a la pregunta de si deben o no formar parte de la organización de la Cámara de Diputados o del Senado, yo creo que es muy pertinente hacer un balance acerca de cómo los grupos parlamentarios han influido en el quehacer del Congreso unicameral. En realidad, los grupos políticos que llegan al Parlamento siempre lo han hecho a través de las elecciones, ¿no es cierto? Y han participado en esta especie de compartimiento, ¿no?, en el cual cada uno de los grupos parlamentarios iba con su opción propia y en el debate iban viendo cómo negociar posibilidades con los otros grupos parlamentarios. Sin embargo, a partir de la Constitución de 1993, donde adquieren fuerza. Ya en cierto modo lo habían tenido, ¿no?, en los congresos amparados en la Constitución de 1979. Habían sido visibilizados, ¿no es cierto?, visibilizados. Incluso en el reglamento de la Cámara de Diputados anterior se habla de los grupos parlamentarios y de que
sus voceros tenían reuniones con el presidente cada semana, etcétera, etcétera. ¿No? Pero es a partir de la Constitución de 1993, ¿no es cierto?, donde se entiende de que los grupos parlamentarios son expresados específicamente en el artículo 94 de la Constitución, ¿no?, que estos adquieren una visibilidad especial, ¿no?, y empiezan a ser vistos como, digamos, unos generadores del quehacer parlamentario. ¿Cómo se ha generado este quehacer parlamentario? ¿Cómo se ha generado? En primer lugar, empecemos por los resultados. Empecemos por los resultados. Se han conformado dos grupos a partir de los dos órganos a partir de los grupos parlamentarios. Un órgano es el órgano que tiene que ver con el consejo directivo y el otro con la junta de portavoces, ¿no? La doctora Marta Chávez, que fue compañera mía en la universidad, me decía que no veía por qué se había creado la junta de portavoces cuando ya existía el consejo directivo, por qué había dos órganos ahí, ¿no? Y entonces, que a ella le parecía excesivo. Muy bien. Pero este exceso de representación, que de hecho lo es, porque en ambos lugares están representados los grupos políticos, los llamados grupos parlamentarios, los grupos políticos, están representados en ambos órganos, ¿no? Han dado en sus relaciones con el Pleno del Congreso, con la mesa directiva del Congreso, con la presidencia del Congreso, resultados adversos. Y cuando digo resultados adversos, es que han dado resultados adversos respecto de la institucionalidad del Parlamento. No han favorecido la institución parlamentaria. En muchos sitios, ¿no es cierto?, hay informes al respecto. Idea Internacional tiene un trabajo sobre los grupos parlamentarios, ¿no? Y allí un poco este organismo internacional, Idea Internacional, ¿no?, da por supuesto que los grupos parlamentarios deben existir en el Parlamento, ¿no?, y que los grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, al existir en el Parlamento, y esto se deduce lógicamente, deben formar parte de la organización del Parlamento. En el Parlamento peruano, ¿no?, los grupos parlamentarios no forman parte de la organización del Parlamento. Sin embargo, funcionan como si fueran parte de la organización del Parlamento, ¿no? Muy bien. Los resultados adversos a los cuales me refería con anterioridad, ¿no?, tienen que ver con un debilitamiento del Pleno del Congreso. La Junta de Portavoces, ¿no es cierto?, dispensa del trámite de comisiones, ¿no es cierto?, los proyectos de ley. Y los proyectos de ley están impedidos de ser dispensados del trámite de comisiones por un artículo constitucional que está por encima del reglamento, que es el artículo 105 de la Constitución. En el artículo 105 de la Constitución dice: no se puede debatir ningún proyecto que no tenga dictamen aprobatorio, salvo dispensa del trámite, salvo excepción, ¿no?, prevista en el reglamento del Congreso.
en el Congreso, en el reglamento del Congreso, no están previstas las excepciones. Y hay una sola excepción que podría considerarse tal aun cuando no haya sido planteada como tal. Se puede dispensar del trámite de comisión un proyecto, ¿no es cierto?, que venga del Poder Ejecutivo con carácter de urgente. Las demás causales no están previstas en el reglamento. Bueno, ninguna causal está prevista en el reglamento, salvo esta que está en la Constitución, artículo 105 de la Constitución. Entonces, ¿sobre qué base, no es cierto?, dispensa el Consejo Direct, la Junta de Portavoces los proyectos de ley? Le corresponde a la Junta de Portavoces dispensar los proyectos de ley que no tienen carácter de urgencia. No le corresponde, porque las causales debían estar previstas en el reglamento. Si no lo están, hay un vacío. Y ese vacío solamente puede ser llenado por acuerdo del Pleno del Congreso. Y si puede ser llenado solamente por el Pleno del Congreso, entonces resulta que el Congreso es quien tiene, o sea, el Pleno, ¿no es cierto? En este caso de la Cámara de Diputados y del Senado, cada uno por su lado, tendrían competencia para dispensar y registrar las causales, ¿no? Las causales por las cuales esa dispensa tiene asidero o no tiene asidero. Entonces, ahí hay un abuso, evidentemente, de los grupos parlamentarios a través de la Junta de Portavoces. Y por otro lado, ¿no?, está el Consejo Directivo, que se ha atrevido a hacer reformas reglamentarias sin tener la competencia de hacer reformas reglamentarias, al que se le ha encargado que apruebe las licencias y que no aprueba las licencias, ¿no? Evidentemente, esto debilita el Pleno del Congreso, por dos razones. La primera razón es que el, el asunto de dar normas que no están bajo su ámbito de competencia y que se sobreponen al Pleno del Congreso, hacen que el Pleno del Congreso dependa de un órgano de menor jerarquía. Y eso es un debilitamiento. Y por otro lado, ¿cierto?, la Junta de Portavoces, al no aprobar las licencias, ¿no es cierto?, al aprobar las licencias, determina el quórum, y al no aprobarlas, hace que las licencias se conviertan en licencias informales que son aprobadas o tenidas en cuenta para determinar el quórum. A esto hay que añadir que el quórum se establece con el número de hábiles y no con el número del total del número de integrantes del órgano correspondiente, en este caso el órgano Senado, el órgano Cámara de Diputados. Entonces, ¿se ha debilitado el Pleno? Sí. También se ha debilitado la mesa directiva, ¿no? Es decir, la agenda la propone el Pleno y la ejecuta la mesa directiva. La propone el Consejo Directivo y la ejecuta la mesa directiva. O sea, el órgano de más alto nivel después del Pleno del Congreso, ¿no es cierto?, el órgano de más alto nivel después del Pleno del Congreso, que es la mesa directiva, se sujeta a lo que determine el Consejo Directivo. Esto, ¿no es cierto?, produce un debilitamiento en la mesa directiva. Pero más aún, la mesa directiva no tiene nada que hacer con el cuadro de comisiones, con la determinación de los tiempos en la sesión, etcétera. O sea, es una mera tramitadora. Y en consecuencia, la mesa directiva se convierte, ¿no es cierto?, en un operador de los acuerdos que haya tenido
eh, el Consejo Directivo. Y en cuanto a la variación de la agenda, ¿no es cierto? Estando en sesiones el Pleno, la realiza la Junta de Portavoces. ¿Y por qué no la realiza el Pleno? La Junta Directiva sencillamente dice, la Junta de Portavoces ha determinado que se inserte este proyecto y que se discuta con prioridad. Y nadie en el Pleno sabe de qué se trata el asunto, ¿no? Acepta eso de manera mecánica, ¿no? ¿Por qué no la realiza? Pero además el Pleno ha perdido visibilidad. El Pleno ha perdido visibilidad justamente por la injerencia de estos órganos, que son órganos que se forman a partir de los partidos políticos que han llegado al Parlamento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visibilidad que ha perdido? ¿Se sabe qué proyectos han ingresado? No. Antes se sabía. El señor relator leía. Han ingresado los siguientes proyectos de ley. Daba cuenta de los proyectos de ley y en cada caso, o sea, en cada enunciado de un proyecto de ley, el presidente, ¿no es cierto? El que preside la sesión decía a las comisiones tales y tales. Ya se sabía a qué comisiones iban a ir. A las comisiones tales y tales, a las comisiones tales y tales, cada vez que leía el relato. Todos sabían que habían ingresado proyectos porque se leía una pequeña sumilla de los proyectos, ¿no? El proyecto de ley número tantos, proponiendo tal cosa. El presidente decía a la comisión tal, ¿no? También se ha perdido información valiosa de asuntos que tienen que ver con el Parlamento, que no son anunciados en su oportunidad, ¿no es cierto?, en el Pleno en cuanto a su ingreso. Ha llegado el oficio del señor fulano de tal, del señor ministro fulano de tal, pidiendo, solicitando día y hora para que se realice la interpelación que ha aprobado el Parlamento. ¿Qué decía el presidente? Se harán las coordinaciones del caso y se anunciará qué día y a qué hora viene el señor ministro al Pleno de la Cámara de Diputados. Nadie sabe. El Parlamento obnubilado. El Parlamento obnubilado. Se ha perdido eso. Esa información, ¿quién la tiene? El Consejo Directivo. Y el Consejo Directivo, como elabora la agenda, si quiere la pone, si no quiere, no. Todo depende de la concertación. ¿Y la mesa directiva qué tiene que hacer? No determina nada. Tramita. Mesa de partes. Tramita. Tramita. Tramita cuando le corresponde. Entonces, este debilitamiento de la mesa directiva alcanza también al presidente. El presidente, ¿no es cierto?, es el titular del pliego presupuestal y además es el representante legal de la institución, que derive sus acciones y qué sé yo. Ahora, resulta que la función de dirección política, ¿no es cierto?, no la ejerce el presidente, sino que la ejercen los grupos parlamentarios a través de la Junta de Portavoces y a través del Consejo Directivo, ¿no? Entonces, ellos determinan qué hay que hacer en el Parlamento, pero la Junta Directiva es la que tramita y se hace responsable de lo que ocurra en ese trámite. Donde se ha visto que quien determine funciones no tenga responsabilidad sobre las funciones que determina. Y donde se ha visto que una persona que no determine esas funciones sea responsable de lo que otros han determinado. Y este razonamiento tiene razón de ser
porque la mesa directiva está por encima de la Junta de Portavoces y está por encima del Consejo Directivo. ¿Y por qué está por encima? Porque es elegida. Miren, la tradición constitucional, la tradición constitucional de la organización del Parlamento está dada por la existencia de 4 órganos jerárquicamente ordenados. Primero el Pleno del Congreso, en este caso de la Cámara de Diputados o del Senado. Segundo, la mesa directiva. Tercero, la presidencia. Y cuarto, el oficial mayor. Cada órgano debajo del otro en relación jerárquica. ¿Qué relación tiene la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo? Función asesorial. Por lo tanto, no están en la misma línea de organización. No son órganos de línea. No son órganos de línea. Sin embargo, este debilitamiento tanto de la Junta de Portavoces, perdón, tanto del Pleno del Congreso como de la mesa directiva del Congreso, de la presidencia y también de la Oficialía Mayor, ¿no? Se ha dejado evidenciado, ha sido evidenciado porque en el organigrama del reglamento, en el organigrama del Parlamento, que está en la página web del Congreso, en ese organigrama, el Consejo Directivo aparece por encima de la mesa directiva. O sea, ha debilitado al Pleno y ahora la mesa directiva tiene que depender del Consejo Directivo, siendo el Consejo Directivo un órgano de asesoría y no un órgano de línea. Este debilitamiento se debe a la preeminencia de los grupos, de los llamados grupos parlamentarios, que no son sino grupos políticos, no son sino grupos políticos. Son partidos o movimientos que por el voto popular llegan a tener representación congresal, pero no dejan de ser representantes de sus partidos políticos. Y como se les ha dado demasiada importancia a los grupos parlamentarios, ¿no es cierto? Y se ha dicho erróneamente en la Constitución, porque en la Constitución también hay errores, ¿no? Que cada Cámara se preocupa de la organización de los grupos parlamentarios. ¿Por qué tiene que preocuparse si son partidos políticos? Si sus decisiones son internas, si sus decisiones son partidarias, no son parte del Parlamento las decisiones partidarias. Y eso ha quedado clarísimo cuando a la señora que fue presidenta del Congreso, ¿no? Se la vaca, o sea, se la censura por haberse reunido con el señor Acuña, ¿no? Para recibir órdenes del señor Acuña de cómo debe ejercer, ¿no es cierto?, ella la presidencia. Los representantes son representantes nacionales. Por elección son representantes de sus representados, pero no están sujetos a mandato imperativo. No están obligados, ¿no es cierto?, a nada, por nadie. Salvo por las disposiciones
propias de la Constitución y del reglamento del Congreso. Son representantes de la nación. Entonces, ¿cuál es la relación con los partidos políticos? ¿Cuál es la relación del Parlamento con los partidos políticos? Eso se debe ver bien cuando se trata el tema de la organización de la Cámara de Diputados y la organización del Senado. Fíjense, en la primera clase yo he manifestado de que mi posición es que, y sobre esa base voy a hacer la reflexión sobre la organización de la Cámara de Diputados, que es una organización análoga, ¿no es cierto?, a la del Senado, ¿no? Y viceversa. La voy a hacer sobre el supuesto de que los grupos parlamentarios no son parte de la organización del Congreso, no existen como órganos del Congreso. Los grupos parlamentarios son órganos partidarios que llegan a tener una relación en el Congreso con quienes sí determinan las políticas y tienen la dirección partidaria. En este caso son los miembros de la mesa directiva. Miren, según el reglamento del Congreso de la señora Juárez, los grupos, perdón, la Cámara de Diputados, estamos entrando ya en el plano organizativo, tiene los siguientes órganos: el Pleno, después viene la Junta de Portavoces, después viene la mesa directiva, la presidencia, las comisiones, ¿no? Y no habla de la oficialía mayor. Tampoco habla de las oficinas de los señores congresistas, que se quedan en el aire. Pero sí habla de la Junta de Portavoces. Sí habla de la Junta de Portavoces. La señora Moyano, en su proyecto de reglamento, habla acerca de los grupos parlamentarios como parte de la organización de la Cámara de Diputados, como organización del Senado y como parte, como órganos, ¿no es cierto?, también de esa reunión de diputados y senadores que se denomina Congreso. Podemos aceptar, podemos aceptar, sin lugar a dudas, que el Pleno sea un órgano, ¿no es cierto?, del Parlamento, en este caso de la Cámara de Diputados y del Senado. Podemos aceptar de que cada uno autónomamente tiene su mesa directiva. Podemos aceptar de que en esa mesa directiva hay alguien que es presidente, ¿no es cierto? Y que en cada caso existe un órgano administrativo al cual llamamos oficialía mayor. Pero no podemos aceptar de que se considere un órgano del Congreso a la Junta de Portavoces. Porque las funciones que tiene la Junta de Portavoces, ¿no es cierto?, son la de dispensar del trámite de comisiones, la de variar la agenda, ¿no es cierto? La principal, variar la agenda de las sesiones plenarias, ¿no? Deben ser asumidas, ¿no es cierto?, por el Pleno del Congreso. Esas dos funciones tienen que ser asumidas por el Pleno del Congreso. ¿Por qué tienen que hacer ellos, ¿no es cierto?, variaciones a la agenda del Pleno que no acepte el Pleno mismo? Ah, por mandato de la norma. Pero si el Pleno está en funciones, esa norma no tiene absolutamente ningún sentido. Señores congresistas, ha llegado el pedido del congresista fulano de tal, de que se dé prioridad, ¿no es cierto?, al proyecto tal. Está en el punto 40 de la agenda y quieren que se trate ahora como punto primero. Al voto.
¿Te das cuenta? Si el Pleno está en funciones, ¿por qué no tiene que hacer la Junta de Portavoces? Y ya he dicho que el artículo 105 de la Constitución, ¿no es cierto?, que dice que no puede dispensarse el trámite de dictamen ningún proyecto con excepción de las causales, ¿no es cierto? Si es que la causal es la premura, la urgencia señalada por el Poder Ejecutivo de manera expresa en el oficio de remisión del proyecto, ¿no es cierto? Sencilla y únicamente el presidente da cuenta de eso y cuando da cuenta de eso, porque el relator ha leído, dice, ¿no es cierto?, dispensado del trámite de comisión. Se acabó. Porque la causal está ya prevista y la está utilizando el Poder Ejecutivo amparado en la Constitución. Y las otras causales del señor fulano de tal, ¿no es cierto? Lee el relator, del señor fulano de tal, solicitando la dispensa del trámite de comisión del proyecto tal. Tiene la palabra el señor congresista tal para sustentar, porque se requiere conocer la causal. ¿Cuál es la causal, señor presidente, señor congresista, por la cual usted invoca? No hay causal, no hay pedido. Hay causal, que se pronuncie el Pleno sobre si esa causal es una causal suficiente como para dispensar el trámite de comisiones. Al voto, gana la dispensa del trámite de comisiones, el presidente dice dispensado del trámite de comisiones. Listo. Remítase a la agenda para determinar en qué sesión lo vamos a ver. A la agenda general. No alcanza los votos a la comisión tal. Listo. Ya está. ¿No? Son trámites administrativos. ¿No? Entonces, ¿por qué la Junta de Portavoces tiene que ser un órgano? No tiene por qué ser un órgano. Ahora, con buen criterio, tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado, se ha quitado el Consejo Directivo. Ya no hay más Consejo Directivo. Solamente en el pensamiento de ellos hay Junta de Portavoces. En nuestra reflexión, ya ni siquiera hay Junta de Portavoces. Los otros, como vamos a ver, las otras funciones del Consejo Directivo y de la Junta de Portavoces tienen que ser asumidas por la mesa directiva del Congreso, porque esa es su fortaleza que se le quitó cuando se crearon esos dos órganos, para controlar a la mesa directiva si es que perdían la mesa directiva. Pero la mesa directiva es la que tiene la calidad de dirección política. Le corresponde la dirección política. No. El Pleno, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, los órganos que deben formar parte de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿no es cierto?, son el Pleno, la mesa directiva, la presidencia, las comisiones y la oficialía mayor. Ahora, yo decía en la parte introductoria de este curso, reflexionando acerca de la función de los grupos parlamentarios, que el Parlamento había perdido claridad, transparencia, al no dar cuenta de qué proyectos han ingresado, a dónde han sido derivados, y dar cuenta de una serie de otros oficios que tienen que ver con el quehacer parlamentario, ¿no? Por ejemplo, una denuncia constitucional, etcétera, a la orden del día, o a la subcomisión de acusaciones constitucionales, acá en el caso de la Cámara de Diputados. Muy bien. Entonces, aquí debe establecerse o reestablecerse algo que era muy sano, una costumbre muy sana en eh, la organización de las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado. La primera y la segunda hora.
¿Qué se ve en la primera hora? Tendría que haber un artículo que diga, son funciones de la Cámara de Diputados en primera hora, ¿no es cierto? Claro, precedido por una norma que diga las sesiones plenarias se organizan en primera y segunda hora, ¿no? Son funciones de la Cámara de Diputados en primera hora. Aprobar el acta de la sesión anterior, si no se hubiera aprobado. Porque ahora hacer un acta de acuerdo es facilísimo. Lo que es complejo, y siempre será complejo, hacer es un acta de debate, donde se ponga la posición de cada congresista respecto al tema que se está tratando. Pero de acuerdo, ¿no? O sea, sencillamente se dice en los siguientes pedidos de los señores fulano de tal, el sentido tal, del señor fulano de tal, el sentido tal y el señor fulano. Pasamos a segunda hora, se inició el debate del proyecto número tal. Intervinieron los señores tales y tales y tales y tales y tales. Se planteó la cuestión previa, que no sé cuánto, pasó de evolución a comisión. En concluido el debate, ¿no es cierto? Solamente citando los nombres de los que terminaron el debate, ¿no es cierto? Concluido el debate, se pasó al voto. Fue aprobada por 89 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Ya está, ya está. Eso se puede ir haciendo mientras, ¿no? Mientras la sesión se viene realizando. Y exacta se puede leer al final de la sesión. Se lee, se vota, aprobar el acta. Pero si no fuera así, entonces se va a la siguiente sesión y dice, ¿cuál es la función de la Cámara de Diputados en primera hora? Igual que la función del Senado en primera hora, aprobar el acta de la sesión anterior si no se hubiera aprobado. Dar cuenta de los proyectos de ley y de los proyectos de resolución legislativa ingresados y de su paso a comisiones. ¿Cuál es otra función en primera hora? Exonerar de dictamen a solicitud de uno o varios diputados con la motivación correspondiente para estar en ¿cómo se llama? En consonancia, en concordancia con el artículo 105 de la Constitución. Exonerar del plazo de publicación el proyecto o dictamen. ¿Se dan cuenta? Todo esto no está en los reglamentos. En ninguna propuesta reglamentaria. Esto que se debe realizar en primera hora. ¿No es cierto? Muy bien. Otra de las funciones de la Cámara de Diputados en primera hora, ¿no es cierto? Es aceptar los pedidos, ¿no es cierto? Y informar acerca de otros hechos que sean importantes, ¿no? Los informes y los pedidos. Y entonces, alguien puede pedir, ¿no es cierto?, que se amplíe la agenda del pleno y que no se... Al voto, se acabó. En segunda hora también pueden pedir que se amplíe la segunda. Sí, también. Todo esto se hace en el pleno, que va a demorar mucho. Eso no es cierto. Mire, regularmente los plenos duran 4 horas. Media hora lleva esto. Máximo. No hay debates. Hay votaciones de asuntos administrativos y político-administrativos. ¿Se dan cuenta? ¿Puede aprobar la ampliación de la agenda? Sí. Cualquier momento de la sesión. En primera o en segunda hora. Ahora, en segunda hora, ¿qué se ve? Ya no se puede tratar nada de esto, ¿no es cierto? Ya no hay pedidos, no hay nada, ¿no? En segunda hora, ¿qué se ve? Es función de la Cámara de Diputados o del Senado, en la segunda hora, debatir, aprobar, con o sin modificaciones, o desestimar las proposiciones parlamentarias presentadas, no solamente las legislativas, parlamentarias presentadas, para que allí quepan una serie de documentos, ¿no es cierto?, de iniciativas, ¿no?, que tengan que ver no solamente con la función legislativa, sino con la función de control político, etcétera.
Se va a debatir una moción de orden del día, se va a debatir en segunda hora. En primera hora el presidente puede decir, se ha presentado la moción de orden del día número tanto, pasa a la orden del día, o sea, a sesión, pero en la segunda hora. Entonces, hay que reorganizar la sesión. ¿Cuál es la finalidad? Transparencia. Transparencia. Cuando veamos la función legislativa y la función de control político, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo se pueden, ¿no es cierto?, al interior de la segunda hora, sobre todo al interior de la segunda hora, cómo se puede dotar de más transparencia al Parlamento. Muy bien. Ahora veamos qué pasa con la mesa directiva, porque las reflexiones que he hecho ahora son reflexiones respecto de cómo se organiza el Pleno y cómo esa organización del Pleno, al interior del Pleno, lo va a dotar de mayor fortaleza al Pleno. El Pleno está debilitado y estas son unas razones por las cuales se encuentra debilitado. Hay otras. Hay otras. Muy bien. Ahora hablemos de la mesa directiva. La mesa directiva es la encargada de la dirección política y administrativa de la Cámara de Diputados. No solamente de la administrativa, sino por la política. Ahora bien, esta mesa directiva, ¿no es cierto? Esta mesa directiva está conformada por un presidente, dos vicepresidentes, un tesorero y dos secretarios. Ahora bien, esto lo vamos a precisar cuando entremos a las funciones de la mesa directiva. Ahora, la mesa directiva, ¿no es cierto?, es un órgano que se conforma por elección. Ya hemos visto el procedimiento, ¿no es cierto?, para la elección de la primera mesa directiva. ¿Ya? En consecuencia, las disposiciones que siguen para la elección de la mesa directiva serán las mismas, con dos excepciones. La primera es que no hay juramentación, ¿no es cierto? No está precedida la elección por una juramentación, ¿no es cierto? No existen juntas preparatorias, no existen juntas preparatorias, ¿no? Y la segunda, ¿no es cierto?, es que la mesa directiva tiene, digamos, la función de instalar las legislaturas, ojo, la mesa directiva tiene que instalar legislaturas en las cuales se ejerce la presidencia. Si la primera dijo, la primera elegida dijo, declaro instalada la primera legislatura, y después seguramente dijo, se declara instalada la segunda legislatura del año legislativo, esta, ¿no es cierto?, esta mesa directiva, ¿no?, tiene que instalar las legislaturas que correspondan con posterioridad, ¿no es cierto? A eso se refiere esta elección, ¿no? Ahora bien, no voy a entrar en los detalles acerca de esta primera y de segunda elección, ¿no es cierto?, de periodo parlamentario, pero sí quisiera hacer el comentario siguiente. ¿Por cuánto tiempo debe ser elegida la mesa directiva? ¿Por cuánto tiempo debe ser elegida la mesa directiva del Congreso? Ya los congresistas, en el Pleno del Congreso, ejercen sus funciones por 5 años. Actualmente, la mesa directiva del Congreso, sea en diputados o sea en senadores, va a cambiar un año.
Así lo dicen los proyectos de reglamento. Un año. A cambiar cada año. ¿No? Eh, Discúlpenme un momentito, nada más, 10 segundos, porque tengo que cerrar una ventana. ¿No? Cada año. La pregunta es: ¿por qué cada año? Porque los congresistas tienen que tener protagonismo, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá, que esto, que lo otro, ¿no? Bueno, yo vengo sosteniendo de que no hay posibilidad de sostener políticas institucionales con cambios anuales. No hay posibilidad. También he sostenido de que es durante los 2 primeros años, ¿no es cierto?, que actúa con fuerza decreciente, es verdad, pero con fuerza decreciente, ¿no es cierto?, aquella mayoría, ya sea de partido o por coalición entre partidos, ¿no es cierto?, entre partidos, ¿no?, que opera con gran fuerza, ¿no es cierto?, y que al segundo año ya se empieza su debilitamiento. En razón de estos dos criterios, ¿no es cierto?, yo me permito proponer aquí en el reglamento que va a salir, ¿no es cierto?, la propuesta de reglamento que va a salir, que las mesas directivas duren 5 legislaturas, 2 años y medio. Ahí se elija otra mesa directiva por otros 2 años y medio. No importa si tú quieres ser presidente, no importa si tú quieres ser vicepresidente, no importa si tú quieres entrar a la mesa directiva, etcétera, etcétera, por figuración, no interesa. Aquí la decisión tiene que ser política. Hay que dar estabilidad, ¿cierto?, a la gestión parlamentaria. Y por otro lado, ¿no es cierto?, no solamente se trata de una cuestión de gestión, sino que se está obedeciendo al temperamento, ¿no es cierto?, político, social, y la mesa directiva tiene que tener la posibilidad de ser cambiada. Nada se ha dicho que la mesa directiva anterior pueda ir a la reelección también, junto con otras posibilidades. Si la mayoría parlamentaria dice que se remueve la mesa estará 5 años. Se renueva la mesa, perdón, la mesa estará 5 años. No hay esa posibilidad. Pero la posibilidad de cambio tiene que darse. La posibilidad de cambio tiene que darse. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de la mesa directiva? Son las funciones de la mesa directiva. En primer lugar, tenemos que decir que las, digamos, lo que voy yo a mostrar de las funciones de la mesa directiva, ¿no?, no solamente tiene un criterio crítico respecto de lo que se viene poniendo en debate, sino que eh, tiene también una visión distinta, ¿no es cierto?, pero que me parece más apropiada. La mesa directiva ostenta la representación oficial de la Cámara de Diputados, ¿no? Es una de sus funciones, la representación oficial de la Cámara de Diputados. Está integrada
como ya dije, por un presidente, dos vicepresidentes, un tesorero y dos secretarios. ¿Por qué he hecho esta variación? Porque se me ha ocurrido, porque me ha salido del forro, porque me recuerda a la Cámara de Diputados anterior, etcétera. No. Mire, el presidente es el representante de la institución, ¿no? Y además es por su ubicación el generador de consensos. Dejen de eso al presidente, que con eso ya tiene bastante trabajo, porque además es el titular del pliego, ¿no es cierto? Es decir, el responsable de los asuntos económicos del Parlamento. Déjenle eso al presidente, ¿no? Él tiene que tener la dirección política como un hecho predominante al interior de la mesa directiva, que ya ejerce representación política, ¿no es cierto? Muy bien. Los vicepresidentes reemplazan al presidente cuando éste esté ausente, sí, pero el primer vicepresidente tiene que supervisar la parte legislativa y el segundo vicepresidente la administrativa. Todo lo que depende de la dirección general parlamentaria tiene que estar supervisado por el primer vicepresidente, y todo lo que depende de la organización, o mejor dicho, de la Dirección General de Administración, la DGA, ¿no es cierto?, tiene que ser supervisado por el segundo vicepresidente. Pero acá hay puntos específicos, ¿ah? Hay puntos específicos que tienen que ser realizados por los otros integrantes de la mesa directiva, que son un tesorero y dos secretarios. El tesorero tiene que ver con el presupuesto de la Cámara de Diputados y con el gasto, la ejecución del gasto de la Cámara de Diputados. Es el tesorero. La DGA, ¿no es cierto?, en este aspecto, no en el aspecto de personal, no, no, en este aspecto, ¿no es cierto?, depende del tesorero. En los demás, depende de la segunda vicepresidencia. El secretario debe formar parte, ¿no es cierto?, debe ocuparse de todo el sistema de información del Congreso. Del sistema de información del Congreso. Debe supervisar el sistema de información del Congreso. No solamente es un asunto tecnológico, porque tendrá que ver si el sistema de información se trata, ¿no es cierto?, de si están bien si está bien organizada desde el punto de vista, del punto de vista eh, técnico, ¿no es cierto?, desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto?, si la parte de información, es decir, si las plataformas existentes en el Congreso, que son varias plataformas, pueden migrar información una respecto de la otra, etcétera, etcétera, y además si ese sistema de información, ¿cierto?, es compatible con otros sistemas de información de los otros órganos de gobierno y de los organismos constitucionales autónomos, a los cuales se debe tener acceso, porque el Parlamento necesita tener acceso a información, ¿no es cierto?, para realizar sus funciones, no solamente la de control político, también la función legislativa. Resulta que viene el Ministerio de Economía y como no tenemos acceso a la base de datos del Ministerio de Economía, sino a su página web, que es otra cosa, ¿no? Acceso de datos, entonces sencilla y únicamente agarramos y decimos, ¿sabes qué? Lo que diga el Ministerio de Economía. ¿Cómo creo que diga el Ministerio de Economía? Con minería puede pasar lo mismo, con agricultura puede pasar lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en este momento el Parlamento, por eso es importantísima esta función del secretario que tiene que ver con el sistema de información.
El Parlamento tiene que tener, ¿no es cierto?, un sistema de información que le permita liberarse de la esclavitud a la cual se encuentra sujeta hoy, porque no tiene acceso, ¿no es cierto?, a una red interna, ¿no es cierto?, a una red interna, porque las plataformas muchas veces no migran información entre ellas, ¿no es cierto?, sino que además no tiene información, ¿no es cierto?, relacionada con el quehacer del Poder Ejecutivo de los organismos constitucionales autónomos. Este cargo es importantísimo. Y el otro secretario se encarga de las relaciones con órganos externos al Parlamento. ¿Qué relación tiene el Parlamento con la Asociación Internacional Interparlamentaria, con la Asociación de Oficiales Mayores, con con la Unión Interparlamentaria, con, con las Naciones Unidas, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la... ¿Qué relación tiene? De, de él tiene que estar bajo supervisión especial, esta oficina que han creado de asuntos interparlamentarios, ¿no es cierto? Que es una oficina importante y que existía en la Cámara de Diputados, ¿no? Esta oficina. Pero además, ¿no es cierto?, tiene que tener fuentes cooperantes. Y las relaciones con las fuentes cooperantes se dan en relación con estos órganos externos de alto nivel. Ahora último, la Hans Eidel Stiftung, esta ONG alemana, retiró su ayuda al Parlamento peruano. No es que hubieran habido relaciones malas con el Parlamento, no, 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 al contrario. Eran muy interesantes las relaciones. Resulta que hubo un problema en Alemania, ¿no es cierto?, donde hubo una fusión de ONGs eso no lo tengo claro, pero hubo un problema en Alemania, ¿no? Y resulta que la Hans Eidel ya no tenía decisión propia, ¿no es cierto?, sobre asuntos latinoamericanos y redujeron. Me parece que la sede ahora la tienen en Colombia, pero de ahí nada más, me parece. O es posible que el Parlamento peruano sea desvinculado de eso, ¿no es cierto? Y el Parlamento, y no haya hecho absolutamente nada por recuperar esa fuente cooperante o si no reemplazarla. ¿Cuántas publicaciones se han hecho con la Hans Eidel? ¿Cuántos eventos que han favorecido al Parlamento se han hecho con la Hans Eidel? ¿Hay un informe acaso sobre eso? No, nada. Nada que ver. El presidente del Congreso va a viajar a una reunión en China. Tiene que viajar con este secretario, porque se entiende que tiene toda la información por sus relaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, por su relación con ADEX, la Asociación de Exportadores, por su relación con la CONFIEP, por las Relaciones Exteriores. Todas esas cosas interesan al Parlamento, por la Asociación de Minería, que interesan al Parlamento. Este es un secretario que va a tener que tener muy en la mira a los coordinadores del Poder Ejecutivo ante el Parlamento. El presidente, dos vicepresidentes, un tesorero y dos secretarios. Presidente, dos vicepresidentes, un tesorero y dos secretarios. 6 personas. Fíjense, además se ha olvidado mucho
un tema que a mí me parece sumamente importante en la organización del Parlamento, que ya no obedece pues exclusivamente a los cuadros, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, perdón, a los órganos que tienen que ver con la organización política del Parlamento. Se ha olvidado mucho el sistema de información. Acá está la Cámara de Diputados y el Senado. Perfecto. Está todo lo... Abajo tiene que estar todo el sistema de información. En ese trípode debe funcionar el bicameralismo. El sistema de información. Va a las comisiones, va a la junta directiva, a la mesa directiva, va a la oficialía mayor, ahí se obtiene todo. Y el Parlamento está débil porque no tiene un buen sistema de información. Aquí en el reglamento de la Cámara de Diputados se dice que esta Cámara de Diputados depende de la comisión directiva que está en el reglamento del Congreso. Esto es un error. Es un error. No existe, ¿no es cierto?, una comisión directiva por encima de la Cámara de Diputados y por encima del Senado. No puede existir. Eso no es bicameralismo. Eso, para decirlo en los términos menos sospechosos, ¿no es cierto?, es ni más ni menos que una visión unicameralista en la cual el bicameralismo es un pretexto. Permítame un comentario adicional a modo de paréntesis. Me acabo de enterar de que la tendencia en la Comisión de Constitución es nombrar a un oficial mayor del Congreso y los oficiales mayores, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados serían dependientes de este oficial mayor, ¿no? Y al mismo tiempo, hay la posibilidad de que no sean oficiales mayores, sino que sean directores generales parlamentarios. Eso está en la propuesta de reglamento del Congreso de la señora Moyano. El señor Elías no ha incurrido en semejante barbaridad. Eso se llama unicameralismo solapado. Unicameralismo solapado. Y hace funcionar a esta instancia de la cual ya hemos hablado, de órganos, de reunión de los congresistas y de los senadores, como si fuera un tercer órgano, lo cual es un error. Lo que suceda en esa Cámara, política y administrativamente hablando, depende de la relación entre la Cámara de Diputados y el Senado. Eso es bicameralismo. No hacer que eso funcione como un órgano aparte. La mesa directiva, seguimos, porque he estado haciendo comentarios sobre la mesa directiva. Fíjese cómo está debilitada la mesa directiva. Acordar el nombramiento de distinciones especiales, correcto. Acordar la designación del oficial mayor a propuesta del presidente de la Cámara de Diputados o de la propuesta del Senado. La mesa directiva está de acuerdo. Esto ya no lo hace el Consejo Directivo, no, ya no. La mesa directiva lo hace. Mi posición a este respecto es que esto está bien por 2 años y medio. Sostenibilidad en las políticas, ¿no es cierto? Y además, la idea de estabilidad, ¿no es cierto?, en las políticas internas y de estabilidad política, ¿no es cierto?, como institución. Pero el oficial mayor
aunque sea propuesto por el presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados o del Senado, cuando es ratificado, bueno, no ser ratificado, sino elegido por la mesa directiva, designado por la mesa directiva, tiene que juramentar su puesto, no ante cualquiera, no, tiene que juramentar su puesto, el inicio de sus funciones, tiene que iniciar sus funciones con un juramento ante la Cámara. Este oficial mayor no es oficial mayor del presidente, no es oficial mayor de los miembros de la mesa directiva, no es oficial mayor de los presidentes de las comisiones, no, es oficial mayor del Parlamento. Por lo tanto, tiene que juramentar ante la Cámara de Diputados o ante la Cámara de Senadores. Puede acordar también la mesa directiva, o sea, su función, la designación de funcionarios de la Cámara propuesto por el oficial mayor. Correcto. Debe aprobar la agenda de la sesión, cosa que antes hacía el Consejo Directivo. Ya no hay Consejo Directivo. ¿No? Eh, puede también decir qué proposiciones legislativas se sujetan al criterio de urgencia. Sí. ¿Para qué? Para ser dispensadas del trámite de dictamen y de publicación. Ah, ya, muy bien. Para proponerlas ante el Pleno del Congreso. Para proponerlas ante el Pleno del Congreso. ¿No? Después, eh, aprobar la solicitud acordada por la comisión ordinaria a fin de que una determinada proposición legislativa pase a comisión para estudio y dictamen correspondiente. ¿Así? Ya, eso es lo que dice, eso es lo que dice la propuesta del reglamento. Aprobar la solicitud acordada por la comisión ordinaria a fin de que una determinada proposición legislativa pase a su comisión para estudio y dictamen correspondiente. Actualmente, ¿qué dice? Va a dos comisiones o tres como máximo. Bueno, yo soy de la idea siguiente. Esta norma tiene que ser cambiada para dar fortaleza a las comisiones y para dar viabilidad a las comisiones, al tratamiento, no de los proyectos en las comisiones. La mesa directiva, ¿no es cierto? Eh, envía la, la propuesta, mejor dicho, las propuestas son enviadas a una sola comisión. No, imposible. No, no. Acá en el Pleno tiene que haber un solo dictamen, nada que dos dictámenes, que dictamen en minoría, no, 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 que dictamen de dos comisiones, no, no, a una sola comisión. Esa comisión tiene que estudiar bien el proyecto, o los proyectos, si es que acumula, ¿no? Y emitir su dictamen. El estudiar bien significa tener información para poder dar un dictamen adecuado, una opinión adecuada, una opinión adecuada, una opinión que ilustre al Pleno de manera adecuada. Bien sencillo. Realiza consulta a las comisiones que estima pertinente. Llega un proyecto de ley a la Comisión de Economía y está sustentando un gasto determinado. ¿Quién es el autor del gasto determinado? El Poder Ejecutivo. No hay problema, sigamos para adelante. Pero vamos a suponer, como ya ha sucedido,
de que de que algún congresista, senador en su caso y diputado en su caso, ¿no? Entiendan que esta prohibición, que está en el artículo 79 de la Constitución de no generar gasto público, no se aplica y que un congresista sí puede, en este caso, generar gasto público y pone eso como fundamento de un proyecto que parece un proyecto interesante. Sustenta su pedido en la comisión, sustenta su proyecto en la comisión, ¿no? Porque los autores pueden ir a sustentar su proyecto en las comisiones, ¿no? Y la comisión dice, no, esto es inconstitucional, no, si es constitucional, que no sé cuánto. Y se le ocurre al presidente de la comisión, va en consulta a la comisión de constitución. Un oficio o una nota, ¿no? ¿Qué oficio, ni qué niño muerto? Una nota diciendo, señores de la comisión de constitución, les rogaríamos su opinión constitucional sobre el proyecto tal. La pregunta es, ¿hay o no hay violación del artículo 79 de la Constitución? Llega a la comisión de constitución, la persona informa. La opinión de la comisión de constitución, ¿no es cierto?, es que sí hay injerencia de gasto público, por lo tanto, esta opinión se pone en consideración del pleno de la comisión y se pone al voto, aprobada, al archivo. Entonces, puede ayudar a manejar con mayor fluidez. Pero no faltará un vivo que por dilatarlo mande a esta comisión a la otra, pero requiere acuerdo de la comisión. Requiere acuerdo de la comisión. No se puede mandar una nota porque a mí me parece. No, acuerdo de la comisión. Y entonces ya no se necesita mandar a dos comisiones. Entonces una comisión no puede decir, ¿saben qué? Yo también quiero emitir dictamen. No. Se va a una sola comisión. ¿Quiere usted? Emita su opinión al respecto. También puede emitir su opinión al respecto, o sea, como comisión, me interesa esto, ahí va. Hágalo pues, opóngase. Tiene esa posibilidad en comisiones y tiene esa posibilidad en el pleno. Cada comisión decide en qué sentido aprueba o desaprueba una propuesta. Fijar el tiempo de debate de los asuntos contenidos en la agenda de las sesiones. Perfecto. Eso lo va a hacer ahora, ¿no es cierto? Eh, la mesa directiva. Aprobar planes de trabajo legislativo y cualquier otro plan o proyecto destinado, lo va a hacer la mesa directiva. Proponer sanciones que considere adecuadas ante falta de ética y disciplinaria durante las sesiones en las cámaras, lo va a hacer la mesa. Cuando veamos de disciplina parlamentaria, ¿no es cierto?, veremos que la disciplina parlamentaria tiene un ámbito de inmediatez respecto a faltas que se realicen en los mismos, durante las sesiones. Y entonces la mesa suspende, se va a reunión, acuerdan y propone una sanción por la falta evidente que hay en esta sesión. Al voto y lo que resulte se hará, ¿cierto? Y esta es, digamos, una nueva versión de la mesa directiva del Congreso, ¿no?, que tiene que ser fortalecida porque ha sido debilitada, así como le hemos dado más transparencia a la información, etcétera, etcétera, y le daremos más transparencia cuando veamos los procedimientos en el cumplimiento de la función legislativa de control político, ¿no es cierto? Así también a la mesa directiva le damos más transparencia y y la fortalecemos para que tenga la dirección política del Parlamento y su elección sea una elección con significado y no una elección vaciada de contenido que hace a la mesa directiva sencilla y únicamente, ¿no es cierto?, una tramitadora de lo que hace la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo, que desde mi punto de vista deben desaparecer. Muy bien, pero
esto de que se parezcan los órganos no significa que nosotros digamos, ¿saben qué? Ya estos partidos políticos que se llaman grupos parlamentarios no tienen ninguna injerencia en el Congreso. Eso sería pues una barbaridad pensar una cosa así. ¿Cómo tienen injerencia los grupos políticos, no es cierto, en el Parlamento? Porque han sido elegidos para desempeñar funciones parlamentarias, coordinando con la mesa directiva. Los grupos parlamentarios, que para mí son grupos políticos con representación parlamentaria, ¿no es cierto? Lo único que tienen que poder hacer en el Parlamento, como grupos, es presentar sus intereses ante la mesa directiva. La mesa directiva va a establecer la agenda, ahí vamos. Y decimos, yo quiero que se meta en la agenda y lo que lo otro. Y el presidente verá qué políticas establece para tener en cuenta a los voceros. Si se va a reunir con ellos cada 10 días, cada 15 días, si se va a reunir cuando haya cuestiones de... Pero no tiene que reunirse con ellos obligatoriamente para todo. No tiene. No, no hay la esclavitud del grupo político respecto de la autorización que le ha dado el Parlamento por elección a los miembros de la mesa directiva. Que además, dicho sea de paso, desde este punto de vista van a tener una chamba, un trabajo muy sostenido, ¿no es cierto? Y van a tener que trabajar fuerte para no solamente para los asuntos de carácter eh, para los asuntos de carácter congresal en el sentido de que ellos son congresistas, sino en el sentido de carácter administrativo institucional. Sigamos avanzando. ¿Qué pasa con la presidencia? Porque hemos hablado de la mesa directiva. ¿Qué pasa con la presidencia? La presidencia ejerce la representación político-administrativa de la Cámara de Diputados y el presidente es el titular del pliego presupuestal. El presidente de la Cámara de Diputados tiene las siguientes funciones y atribuciones. Representar a la Cámara. Es una atribución de él también recibir los honores que correspondan a su investidura, cumplir el ordenamiento jurídico, son cuestiones de cajón, ¿no? Proteger los derechos y atribuciones de los diputados. En el reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, de la señora Juárez, en la propuesta de la señora Juárez se dice que también proteger los derechos y atribuciones de los diputados y de los diversos grupos parlamentarios. No, no existen grupos parlamentarios. En la organización del Parlamento existen grupos políticos y ni siquiera son parte de la organización, sino que están allí funcionando. Funcionando. Facilitar consensos y acuerdos. O sea, tiene que ser un vehículo de diálogo el presidente del Congreso. Y cuando dice consensos y acuerdos, no se refiere solamente al interior, sino también en relación con los otros poderes del Estado, con los organismos constitucionales autónomos, etc. Presidir las sesiones del Pleno, de la mesa directiva, de la Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente, cuando le corresponda, ¿no? Evidentemente. Conceder el uso de la palabra, hacer guardar el orden y dirigir el curso de los debates y las votaciones, según el reglamento. Y acá viene una parte que me parece de lo más importante en la reflexión sobre el presidente, sobre la presidencia, que hay que fortalecer también. Enviar al Senado las propuestas normativas aprobadas por la Cámara de Diputados para la continuación del procedimiento legislativo. Correcto. El plazo no excederá de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de la aprobación. Correcto. Y acá viene la cosa, digamos, interesante, ¿no?
remitir la autógrafa de ley junto con el presidente del Senado. Esto no lo dice el reglamento en debate en la Constitución. Las leyes aprobadas suben o se envían al presidente de la República para la promulgación y publicación con la firma de los dos presidentes con la firma de cada uno de los presidentes de la Cámara, de las cámaras. Pero ¿qué sucede cuando hay observación presidencial? Se tramita la observación presidencial y el Parlamento insiste, el Parlamento en general, tanto diputados como senadores insisten. Entonces, ambos presidentes deben promulgar y mandar publicar, ¿no es cierto?, la norma, ¿no? Entonces, aquí también el presidente de la Cámara de Diputados, ante el caso de insistencia en la observación presidencial, ¿no es cierto?, tiene que promulgar la norma con su firma y con la firma del señor presidente del Senado. Ahora, ¿qué pasa? Este es un tercer caso. ¿Qué pasa si se envía la ley aprobada por la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, y se envía al Senado? El Senado tiene que tener un plazo para pronunciarse acerca del envío de diputados. Sí, tiene que tener un plazo, lo veremos cuando veamos este procedimiento, ¿no? Tiene que tener un plazo. Muy bien, sea cual sea ese plazo, si se vence y no se ha pronunciado, ¿qué hace la Cámara de Diputados? Puede remitir la autógrafa al presidente de la República para su promulgación. Se puede hacer se puede dar esta norma de carácter reglamentario sin afectar digamos, la naturaleza político-constitucional del Senado. Si hay 30 días en la Cámara de Diputados para dictaminar, cosa que no estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de la organización del Congreso y estamos hablando en este momento de la presidencia. Si hay 30 días en diputados para dictaminar un proyecto, tienen que haber 30 días también en el Senado para dictaminar. ¿Cuándo se vence el plazo? Eso no está claro. Eso no está para nada claro. Si ustedes se dan cuenta del tipo de razonamiento que vengo haciendo, ¿no? No existe presidente del Congreso. Existe el presidente de la Cámara de Diputados y del Senado. Ellos promulgan las normas cuando les corresponde. Ellos envían, por ser un acto del Parlamento, ¿no es cierto?, las normas para que el presidente las promulgue, o en su caso las observe. Por eso la observación tiene que ser tratada en instancia de diputados y senadores, porque es un acto congresal, ¿no?, de todo el Congreso. Yo vengo haciendo ese tratamiento porque, como ya he dicho, no existe presidente del Congreso. El que preside las reuniones conjuntas de la Cámara de Diputados y del Senado, el que preside, ¿no es cierto?, a ese se le llama presidente del Congreso, pero debería decírsele que es presidente de las reuniones conjuntas de la Cámara de Diputados y del Senado. No es el presidente del Congreso, no tiene por qué serlo. No hay ningún argumento
que permita sistematizar, ¿no es cierto?, la posibilidad de que el presidente de la Cámara de Diputados o del Senado tenga injerencia sobre la otra Cámara cuando ejerce la presidencia. Esa alternancia que se propone en el reglamento no es con fines de representación, no es con fines de dirección política, es con fines meramente administrativos de dirigir una sesión y punto. Si sale algo de esa sesión, tienen que firmarlo los dos presidentes de las dos cámaras, no uno solo. A eso se llama bicameralismo. Bicameralismo. En cuanto a las comisiones, solamente me voy a referir a dos asuntos que son importantes y en algún momento habrá que retomarlos, en razón de que los procedimientos de la organización siempre van concatenados, ¿no? Eh, las comisiones, dice la propuesta de reglamento de la señora Juárez, eh, que están integrados por, bueno, mejor hagamos un poco más en orden el asunto, ¿no? Sí, las comisiones ordinarias legislativas, se la llama, legislativas, son grupos de trabajo especializados a los cuales les compete el estudio y dictamen de las proposiciones legislativas y la absolución de consultas en los asuntos en los cuales son requeridos, ¿no?, los grupos de trabajo. Del mismo modo, se encargan del seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y en particular de los sectores que componen la administración pública. Ese acercamiento a las comisiones es un acercamiento ciertamente apropiado. Ya no se pone como en el antiguo reglamento que la función principal, como en el reglamento vigente, ¿no?, a eso me refiero, unicameral, que la función principal de las comisiones era la función de control político y que después venía la función dictaminadora como parte de la función legislativa, ¿no? Esta, sin embargo, esta manera de ver las cosas, ¿no?, hay que reflexionarla bien. Fíjense, las estadísticas arrojan que de todos los proyectos ingresados, ¿no?, solamente es dictaminado entre el 30 y el 40%. 60% quedan sin dictamen. Independientemente que sea aprobatorio o desaprobatorio, es otro tema. Encima se le da facultades de comisión investigadora, ¿no?, que encargan el seguimiento y fiscalización y funcionamiento de los órganos estatales, y en particular de los sectores que componen la administración pública. Desde mi punto de vista, si las comisiones legislativas ordinarias, así le llama la propuesta de la señora Juárez, se van a ocupar también de asuntos de control político, van a estar descuidando los asuntos de control legislativo. Y no solo eso, sino que van a estar mermando, ¿no es cierto?, la función de control político, porque esa función de control político la deberían hacer las comisiones investigadoras. Se pueden formar comisiones investigadoras por asuntos de interés público. Así dice la norma, y es correcto. ¿Qué cosa se entiende por interés público? Es todo un debate, ¿no? Se puede dar facultades de comisión investigadora también por un asunto de interés público. Entonces, ¿cuál es el sentido de que una comisión ordinaria legislativa, así la llama la señora Juárez, ¿no?, tenga funciones de carácter
de control político, ¿no es cierto? Cuando en realidad los asuntos de las comisiones investigadoras tienen que verterse sobre un asunto de interés público, ¿no? Que ya las comisiones ordinarias no alcanzarían, porque está en detrimento de la función legislativa. Es una primera reflexión. Entonces, en el reglamento del Congreso, las comisiones ordinarias solamente deben dedicarse a emitir opinión acerca de los proyectos de ley. Ahora, en la propuesta de la señora Juárez, en cuanto a la conformación, dice que las comisiones están integradas por miembros titulares y suplentes. Exceptúa de esta norma a la Comisión de Inteligencia, que siempre debe tener miembros titulares, ¿no? Y permanentes. ¿Qué cosa es eso de los miembros suplentes? ¿Un suplente acaso es miembro de una comisión? No es miembro de una comisión. Si los suplentes fueran miembros de la comisión, entonces resulta que la comisión, como algunos han interpretado, no tendría sus 12 miembros titulares, sino 24 miembros por los suplentes. Algunos han interpretado eso sí. Esta comisión tiene 24 miembros. No, 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 no. La comisión tiene 12 miembros. Si un titular no puede asistir, dice la norma reglamentaria, es sustituido por un suplente. ¿Cuándo? No lo dice. O sea, ¿cuál es la causal de la no asistencia? Bueno, hoy día se me ocurrió levantarme con flojera, no voy a ir, le digo a fulano de tal que me reemplaza. Anda Cholito a reemplazar. Desde mi punto de vista, la suplencia, que no se da evidentemente para el Senado, no se da para la mesa directiva, porque sería el colmo que la mesa directiva hubiera suplencias, ¿no es cierto? Eh, no tiene por qué darse para las comisiones. Nunca que yo recuerde han existido suplentes, ¿no es cierto?, que reemplacen a titulares. La única razón es que los titulares estén en otras comisiones. Pero si los titulares están en otras comisiones, es porque los titulares están realizando funciones o pertenecen a diversas comisiones. En el reglamento se dice que no más de 5. Eso es una barbaridad. Una barbaridad e impide el proceso de especialización de los señores congresistas, que es requerido también por, eh, que es requerido también por el reglamento del Congreso, la especialidad, ¿no? En consecuencia, desde mi punto de vista, no deben existir suplentes y tiene que reducirse, ¿no es cierto?, a máximo 2 las comisiones a las cuales pueden pertenecer un congresista. Otro asunto relacionado con la organización siempre del Congreso, ¿no es cierto?, es el que se propone que haya 24 comisiones en diputados, pero han dicho, vamos a reducirlas, ¿no?, de 24 a 17 comisiones, ¿no? Ya lo anunciaron eso en el último evento que hubo hace, me parece, un mes, ¿no es cierto?, donde presentaron en sociedad el proyecto de Fuerza Popular, ¿no? O los proyectos de Fuerza Popular, ¿no? 17 comisiones. La pregunta es, ¿por qué ustedes tienen que normar que hayan 10? ¿Por qué se tiene que proponer que hayan 17 comisiones
y no se deja en libertad a los congresistas que resulten electos tanto como diputados o como senadores para decir cuántas comisiones deben haber. ¿Y por qué tienen que estar el número de comisiones en el reglamento? Esto debe ser una decisión que debe tomar cada mesa directiva, que desde mi punto de vista debe ser objeto de cambio, ¿no es cierto? Eh, cada 2 años y medio. Si no, no hay estabilidad en las políticas. Igualmente, los miembros de las directivas de comisiones deben ejercer sus funciones, ¿no es cierto? 2 años y medio. 5 legislaturas. En ambos casos, de la mesa directiva del Congreso y de la mesa directiva de comisiones, tiene que haber la posibilidad, ya que se ha ampliado el lapso, de proponer mociones de orden del día, ¿no es cierto?, que impliquen la censura. Porque de repente un presidente de comisión puede volverse un cacique abusivo, ¿no es cierto? O un presidente del Congreso puede volverse, puede adoptar un comportamiento arbitrario. Mociones de orden del día, de censura. Este tema de la organización del Parlamento es un tema que da para más, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros no hemos hablado, ya nos vence el tiempo, acerca de la figura del oficial mayor. Con ocasión de hablar de la mesa directiva y del nombramiento del oficial mayor, yo dije que, les he dicho en esta clase, que el oficial mayor debe ser elegido, designado por la mesa directiva, y que además de esa designación debe juramentar el puesto ante el Pleno del Congreso, ¿no? Pero ahora debo decirles que ese oficial mayor tiene que ir recuperando poco a poco sus características institucionales y dejar de lado sus características de favorecedor de las políticas del presidente de turno, porque el oficial mayor es el guardián de la institucionalidad parlamentaria, ya sea en la Cámara de Diputados o ya sea en el Senado. Y en consecuencia, ¿no es cierto?, no es una figura que pueda ser manoseada y que tiene que ser muy valorada de manera tal que digamos, las sucesivas mesas directivas tiendan a confiar en él como un elemento de la institucionalidad parlamentaria, como un operador de la institucionalidad parlamentaria, no de la institucionalidad partidaria. El hecho de que los últimos oficiales mayores no hayan sido administradores de crisis y algunos operadores políticos de partidos determinados, no significa que eso esté bien. No está bien, porque no favorece la institucionalidad parlamentaria. Ahora bien, también podríamos hablar, ¿no es cierto?, acerca de las oficinas de los señores congresistas, cosa que no se mete dentro de la organización parlamentaria. O sea, este aspecto no es tocado como parte de la organización. Sin embargo, a cada congresista se le asigna una oficina y a cada congresista se le asigna personal y cada congresista tiene un monto presupuestal del cual puede disponer. O sea, a esas oficinas se le asigna un monto presupuestal determinado para que puedan contratar, etcétera, etcétera, ¿no?
y también su gasto de papel y todo eso. Claro, eso todo lo hace el interior de la institución, pero tiene ese presupuesto. Y en razón de los grupos parlamentarios, ustedes pueden decir, sí, pero ustedes dejaron desamparados a los grupos parlamentarios, que desde mi punto de vista son grupos políticos con representación parlamentaria. Bueno, en el personal de los grupos parlamentarios, de los señores congresistas, está el personal que también puede asesorar, ¿no es cierto?, a los grupos parlamentarios cuando se reúnan. De hecho, pueden reunirse, pueden pedir una sala para sus reuniones, etcétera. Sí, eso no tiene absolutamente ningún problema. Más aún, con la bicameralidad pueden habilitarse salas que sean para reuniones de los llamados grupos parlamentarios. Eso es correcto. Pero el personal sale de sus oficinas, no sale por otro lado. Si no, vamos a tener 66 millones de soles anuales de gasto en operadores políticos, pues, partidarios, ¿no es cierto?, que deben ser financiados por su partido, sino por el Parlamento. Bueno, sobre estos asuntos hay bastante que conversar. Tenemos un panorama, digamos, político un tanto difícil respecto de la organización de la bicameralidad próxima, ¿no? Pero tenemos que ubicarnos en un sentido de que en el sentido, tenemos que meternos, ¿no es cierto?, en este debate con el sentido de que la bicameralidad es posible, y no solamente es posible, sino que mejorará las relaciones, ¿no es cierto?, políticas, y con ello le dará estabilidad política también al país. Muy bien, eso es todo por hoy. Ya nos vemos en la clase número 5.